hecho la gestión de la edad Arona por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, y quería comentarles un documento que le costó muchísimo a TAN obtener y se amenazó con llevar a los tribunales, y en ese momento sí le entregaron el documento en el que se refleja, por un lado, los caudales en metros cúbicos día que recibe la DAR, los caudales en metros cúbicos día que depura y los caudales en metros cúbicos día que deja sin depurar. Les doy dos datos. En 2001, que es la primera información que se tiene, en ese año, el caudal promedio de metros cúbicos día era 28.035 metros cúbicos día de caudal. Se depuran 8.667 metros cúbicos y se dejan sin depurar 19.371 metros cúbicos día que se vierten al mar sin depurar, sin el tratamiento exigible. Porque, muy brevemente, las fases en lo que sería la depuración, hay una que es de pre-tratamiento, hay otra que es de tratamiento primario y otra de tratamiento secundario. Si a la medida que vayas pasando cada una de estas fases, digamos, la carga contaminante va disminuyendo. Aquí lo que se hace es, en el caso de Arona, es tirar las aguas al mar con solo el pretratamiento, que es simplemente eliminar los sólidos, los aceites y las arenas. Y con eso se vierte no a cualquier zona del mar, sino a una zona de especial conservación, Teno Rasca, donde las condiciones y los hábitats de conservación, como eran los fondos arenosos, están desapareciendo justamente por este asunto. Esto ha sido una de las denuncias que ha presentado Si Se Puede en el año 2016 y que todavía se continúa investigando en Fiscalía. ¿Por qué razón se hace esto? Por un criterio meramente mercantil, meramente economicista. ¿Cuáles son los metros cúbicos que necesita el Consejo Insular de Agua para vender el agua depurada? El agua, digamos, para reutilizarla. El agua que demanda los ayuntamientos para regar los jardines, los campos de golf y las plataneras en el sur. 18.000 metros cúbicos. Ese es el agua al que vamos a invertir. El resto lo tiramos directamente al mar. Y además, como decía muy bien Laura, yo creo que puso los puntos sobre las 10. No, por un lado es importante el tema de las estaciones depuradoras, pero fundamentalmente la gestión de las estaciones depuradoras y las licitaciones que hace el Consejo Insular de Agua en materia para gestionar las estaciones depuradoras, como el caso de Arona, justamente por un precio para que aquellas empresas que puedan concursar sepan que solo pueden gastar en tratamiento secundario y terciario aquello que va a suponer un beneficio o un ingreso para el Consejo Insular de Agua. El resto no lo establecen como coste y tiene que ser vertido directamente al mar. Es fundamental lo que establece, lo que comentaba a Laura con relación a la importancia que tiene la propia gestión de las estaciones depuradoras de agua residual. Y además otro elemento que comentó Laura, la inspección, el control, la sanción. Esto en Tenerife, yo no sé si podemos hacer extensivo a toda Canarias, que le corresponde a la Viceconsejería de Medio Ambiente y a la Secretaría de Protección del Medio Urbano, brilla por su ausencia. La Viceconsejería de Medio Ambiente, que es la que autoriza los vertidos, la que tiene que controlarlo, tiene una actitud totalmente permisiva con todos y cada uno de los vertidos existentes en la isla de Tenerife, hasta el punto que muchos de ellos ni siquiera son emisarios submarinos, sino conducciones de desagüe. Es decir, no están a 500 metros de la costa, del litoral, sino están cerca. Por lo cual, cualquier vertido que se pueda realizar, digamos, con unos parámetros de contaminación elevados, vendrán al litoral y no vendrían si fuera un emisario submarino. En la Junta de Andalucía, lo que nos comenta Laura, no perdonan una. Aquí la Viceconsejería de Medio Ambiente y el Consejo de Medio Urbano perdonan hasta más que. Lo que comentaba Soledad con relación al tema de la denuncia es de Si Se Puede, la de Buenos Aires. Esa ya está pendiente de calificación, de un escrito de calificación por el Ministerio Fiscal, y después ese escrito de calificación del Ministerio Fiscal habrá funcionado. Esa es la que tenemos más avanzada. Tenemos la de Arona, que está investigando por Fiscalía, la de Wiman, que fue una denuncia que presentó Si Se Puede. Creo que Podemos y los compañeros de Izquierda Unida, que también se está investigando, esa es muy reciente. Pero yo creo que esa es la que va a dar los datos más alarmantes de la situación del litoral en la ciudad de Lima. Esa es la más preocupante. Y no sé si hay alguna otra pregunta. En una estación depuradora de aguas residuales urbanas,
Nosotros no teníamos que hacer tratamiento adecuado, nosotros sí tenemos un tratamiento secundario. Una vez que nosotros caracterizamos nuestro vertido, al fin y al cabo una depuradora no deja de ser un proceso. Una vez que tú conoces lo que entra en tus instalaciones, los defectos que tiene tu propia instalación, tú puedes conseguir realmente los valores de salida. Nosotros no nos controlaban el nitrógeno y el fósforo, pero sí nos teníamos que demostrar los rendimientos de eliminación de ellos mismos. La mayor parte de las dificultades, como comentaba anteriormente, era que era gran contenido de materia orgánica. Entonces jugábamos con los tiempos de retención del reactor biológico, con los fangos que teníamos dentro del reactor, y tuvimos que adicionar durante un tiempo oxígeno líquido directamente al reactor biológico para poder tratar esa alta carga contaminante. De esa manera, recirculando mayor caudal de la cuenta, al final pudimos controlar los objetivos de salida. Es más, en la salida de edad, una vez que caracterizamos el vertido de entrada, no tuvimos ningún problema por incumplimiento de parámetros. Pero eso al fin y al cabo es una buena gestión de planta y conocer lo que entra y una implicación en el servicio. No sé exactamente el año, fueron los años 90, ¿no? Encima de Vera de Santa Cruz de Tenerife, en Buenos Aires, estaba la fábrica de yogur Danone. No se trata simplemente del DBO, los sólidos dispersos que tiene el agua cuando llega a la depuradora, etc., sino también, por ejemplo, qué tipo de sustancias están echando. Entonces, en Danone, que fue en este caso la empresa, echó una enorme cantidad de ácido láctico, un ácido que bajó tanto que se cargaron las colonias de bacterias, que son las que permiten lo que se llama la digestión aeróbica, el segundo paso de la depuración. Por lo tanto, eso de conseguir cargarse de eso no es solo un problema, sino que hay que esperar unos 28 días para volver otra vez a tener la carga bacteriana suficiente como para que la digestión aeróbica, es decir, las bacterias comen materia orgánica, se le da oxígeno y comen materia orgánica. Si no hay bacterias, no hay materia orgánica que se pueda depurar. Y eso fue un hecho simplemente, ¿no? Es decir, me refiero que, como ella dice, efectivamente no solo se trata de hacer depuradoras, sino que incluso las empresas que las usan, sobre todo las industrias, cumplan la ley. En un Real Decreto del 2002 dice cómo tiene que estar el agua que se echa. No se puede echar el agua como te dé la gana, ni siquiera nosotros en nuestra propia casa. Tenemos una, vamos a poner un guachiche y empezamos a echar papas rodadas, sal, pues podríamos a lo mejor generar un problema si tenemos a lo mejor un colector próximo donde ya empieza el proceso de depuración, porque el proceso de depuración muchas veces no empieza en la propia depuradora, sino mucho antes. La propia alcantarilla ya empieza las aguas a depurarse. Defender a veces la vida es complicado porque parece que es cuestiones a muerte, ¿no? Las colonias de esta particular especie de cianobacterias, las cianobacterias son unas bacterias que tienen la capacidad de sintetizar derivados de glúcido a partir del dióxido de carbono, igual que las plantas, porque tienen clorofila, y tienen después dos proteínas. Una es la nitrogenasa, que nos permite sintetizar el nitrógeno y transformarla en ion amonio o derivados en amina, y otra que también la tiene en particular esta bacteria, que puede coger el nitrógeno y no transformarlo en amonio, sino transformarlo directamente en óxido nitroso, por lo que puede hacer incluso la función de captar el nitrógeno por el día. Hay un problema técnico, las demás cianobacterias solo lo pueden hacer por la noche, porque si se libera oxígeno no se puede producir la reducción del nitrógeno amoníaco, es un problema técnico que no tiene mayor importancia. Esas son especies de esa ecología que han intentado utilizar. Esta bacteria está tan adaptada, es una bacteria enormemente antigua, que en Canarias no existía mucho, que ya lleva un tiempo en el Centro Superior de Investigaciones Científicas estudiándola, como otras bacterias, otros organismos, también incluso hasta protozoos que están viniendo del mundo, de sitios mucho más calientes, tropicales, que están llegando aquí. No solo porque el cambio climático hace que este escenario empiece a parecerse más un escenario subtropical o tropical, sino porque además la globalización hace que, por ejemplo, un barco pueda venir con agua de lastre que la volvió en el Golfo de México y nos descarga aquí a lo mejor una enorme cantidad de
igual que el rabo de gato, pues también hay especies que se están metiendo, aunque no las veamos, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, el problema es el siguiente: esta bacteria es una bacteria muy bien adaptada. Se conocen Bloom, mejor HAB, que es como se llama, es decir, Halfur, algas Bloom, en lugares donde normalmente son lugares con muchos nitratos, lo que se llama en la nomenclatura, lugares como que tienen una gran carga de nitratos, pero no tienen prácticamente carga de dióxido, no tienen carga de materia orgánica. No hay en el centro del Atlántico, no hay canales que lleven agua con fósforo, etcétera, etcétera. Entonces se ha estudiado esa ecología bastante bien. Hubo una tesis doctoral en 2013 de una señora de Vigo, Ana, no me acuerdo el apellido, que era el esposo de Vigo, y hay mucha información al respecto. Es decir, la ecología de esta bacteria la podemos encontrar, entrando en internet se puede buscar. Lo que ocurre es que a veces el hecho de que esta bacteria se adapte perfectamente a lugares que son pobres en nutrientes, oligotrófico es la palabra ahora maravillosa, y gracias por resuelve todo, no quiere decir que no se pueda dar. Y de hecho hay personas que dicen que también se pueden dar en lugares ricos en nutrientes. Más aún, hay incluso científicos de ciencias naturales, una visión más holística, pero que a lo mejor estamos planteando, que dice que tiene incluso un carácter facultativo, es decir, que en un momento determinado, cuando tiene muchísimo nitrógeno que le echamos nosotros, no captan el nitrógeno del aire, sino son capaces de sintetizarlo directamente. Literatura es para todo. Yo lo único que planteo es lo siguiente, es decir, las cianobacterias estas, donde más se han encontrado hace mucho tiempo, se conocen, hace más de 12 años se están investigando, doctorando, normalmente de América del Sur están trabajando en enfermedades tropicales, incluso beta, en el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Lo que sé es que yo cogía la muestra, iban al mar de la Tranquilidad del Hierro, cogía la muestra y la metían dentro de un primer matraz aforado que le ponían ácido fosfórico. La irradiaban con luz y un medio aeróbico y se multiplicaba rápidamente, porque para estudiar cualquier especie, cualquier persona sabe algo de microbiología, sabe que hay que multiplicarlo, tanto para hacer un estudio, un seguimiento del ADN, como para simplemente hacer un simple muestreo de colonia. Entonces lo que se utiliza es el ácido fosfórico, es decir, el fósforo, para que crezcan estas. Es decir, ese es el caldo de cultivo que se utiliza actualmente en la universidad, en el Centro Superior de Investigaciones Científicas y también en el banco de algas españolas. Por lo tanto, yo lo único que sostengo es que efectivamente, claro que se da en lugares, porque es una bacteria muy, muy adaptada, pero que no me basta simplemente decir que como aquí, en cambio, nuestro medio no es pobre en nutrientes, sino todo lo contrario, que es rico en nutrientes, porque le estamos echando nutrientes todos los días. En cambio, eso no surge aquí, porque sería además algo bastante peligroso admitir esa propuesta. Esa propuesta podría significar, mira, gracias a que somos un medio, tenemos un medio que es un caldo de cultivo, en cambio, gracias a eso, no tendríamos cianobacterias, porque las cianobacterias se dan en espacios pobres, y entonces, claro, eso evidentemente es un tipo de manipulación de la información o tal, pero también lo contrario es de ser, lo entiendo yo, es decir, ¿por qué no se puede dar? ¿Por qué ese fósforo tenemos que buscar unas vías que ya sí son bastante más complicadas de entender? Que son las vías de la calima exclusivamente aquí, no en el centro del Atlántico. Estamos cambiando el escenario. Y además, si después hablamos de 3 tipos de fósforo. Hablamos del fósforo en forma de fosfato que está en el fondo del mar. En el fondo del mar van los cachalotes a buscar el fósforo. El ciclo del fósforo no tiene nada que ver con el ciclo del nitrógeno y del dióxido de carbono, porque el fósforo no forma gases. Fíjense que el fósforo se recicla gracias, por ejemplo, a las gaviotas y a los pelícanos y a todas esas aves que cogen fósforo y los transforman en guano a la tierra. Pero los cachalotes van al fondo del mar, los cefalópodos van al fondo del mar, y las bacterias en muchos lugares van al fondo del mar, pero que el fondo del mar, en los emisarios aquí, a veces está a 37 metros. Hablando del fósforo inorgánico, pero que hay otro fósforo orgánico que está flotando, porque forman unos productos que se llaman fosfolípidos, que tienen densidad menor que 1,
y que además se descomponen con la radiación ultravioleta 220, 250 nanómetros, que es la que estamos llegando a Canarias, desgraciadamente. Y entonces resulta que esas manchas también producen fósforo, un fósforo donde las bacterias que están al mismo nivel lo comen. Yo no digo que yo sea que tenga razón, porque no creo en el pensamiento único, pero creo que tengo argumentos por lo menos para hacer una investigación seria sobre esto, y no justamente para negar de una manera que a mí me parece que es poco científica. Es una persona que firma Javier Ariste y su equipo de trabajo. Javier es catedrático de la Universidad Juan de Gran Canaria, fue profesor aquí en La Laguna, es una persona muy privada. Básicamente, ¿qué dice Javier y su equipo? Dicen que no existen pruebas concluyentes de que el fósforo que utilizan estas cianobacterias que necesitan para su síntesis fosforada, para la ATP, para la moneda energética, proceda de los emisarios. Vale. Lo que ha estado diciendo Julio toda la noche tiene muchísimo sentido común, muchísimo. Sin embargo, los autores no dicen lo mismo. ¿Y por qué? Primero, porque la unanimidad en ciencia no es lo habitual. Lo habitual es que los científicos y en problemas tan complicados como este no estén de acuerdo. Eso es lo habitual. Vale, eso es lo primero. Y no se está descalificando ni a uno ni a otro. Este es un problema complicado, consiste en saber cuál es la fuente del fósforo que están utilizando esas bacterias, y es un tema complicado. Estos autores apuestan por la calima. La calima que viene del Sahara, que como antes dijo Julio muy bien, fertiliza la Amazonía. Vale. Segundo lugar, desde mi punto de vista, esta es la peor noticia, si esto es verdad, y yo no lo sé porque no es mi especialidad, es la peor noticia que nos podrían dar. La peor. ¿Por qué? Porque si la fuente del fósforo que toman estas cianobacterias fuera los emisarios, es un problema que se resolvería en 2, 3, 4, 5 años. Si no es así, esto lo tenemos para siempre. Está ligado al calentamiento de las aguas superficiales, ligadas a la actividad humana, a la generación de la segunda cadena. Es decir, vamos a cruzar los dedos para que no tengan razón. Estos autores dicen que no tienen evidencia de que el fósforo que están utilizando estas cianobacterias sea de origen terrígeno, venga de los emisarios submarinos. ¿Vale? A uno le hubiera gustado que dijeran que sí para meternos con el gobierno, pero es que esto es mucho peor. Si se confirma, que no lo sé, habrá que seguir investigando, siempre le dimos a los investigadores más dinero para investigar. Entre otras cosas, para que la gente joven tan bien preparada tenga una posibilidad de dedicarse a lo que es su vida. Si esto se confirma, que no son los aportes de fósforo que vienen de las aguas no depuradas, sino que son los aportes de la calima, este problema nos lo vamos a tratar para toda la vida, porque el cambio climático ha venido para quedarse. ¿Vale? O sea, que crucemos los dedos para que no tenga razón, que tenga razón en la postura de Julio. Porque si no, sí que estamos ante un problema de resolución. Yo creo que el debate no es precisamente la causa-efecto, aguas residuales en el mar sin tratar, origen de las cianobacterias en nuestras costas. Ese no es, porque creo que este no es el ámbito para un debate científico. Y no pongo en duda la capacidad de los especialistas para desarrollar sus investigaciones y demás, esperando aquí, porque es el argumento que los medios de comunicación adscritos al gobierno están tejiendo para desacreditar a aquellas personas que intentamos analizar el problema mucho más grave que hay de fondo. Creo que nosotros como ciudadanos, el problema que hay, que no es poco, es, por un lado, el fracaso de una política hidráulica de todo el periodo de la Comunidad Autónoma Canaria, desde los alumbramientos del agua del acuífero, el tratamiento posterior y luego el término del reciclaje o depuración. Es una vergüenza que el 40% aproximadamente de las aguas en nuestro municipio se pierde el agua, un recurso escaso. Y esto ha sido histórico y no se le ha metido mano a este problema, siendo tan importante el agua. El aspecto del cambio climático, independientemente del resultado y las conclusiones a los que lleguen los investigadores, y que puede ser eterno mirando a ver cuándo descubren el vínculo entre una cosa y la otra, que creo que no es el ámbito ahora mismo para eso, según mi criterio. El problema y las evidencias son un cambio climático que está ahí, y como decía Palacio, ha venido para quedarse, que no es poco la gravedad del problema,
de la no depuración de aguas en nuestras islas y el problema del cambio climático. Y luego tenemos una política, porque el cambio climático, el 90% son los gases de efecto invernadero de quemar petróleo en estas islas. Y ahora mismo la prioridad de la política energética de Tenerife, del gobierno autónomo y del Cabildo es introducir el gas, que es un combustible fósil. Y están preparados los proyectos para instalar gas ciudad. Gas ciudad. Nos ponen pega para poner paneles al autoconsumo y están preparando para abrir el mercado del gas. Y haciendo publicidad de sustituir los combustibles, el petróleo y la gasolina, o el gasoil y la gasolina en el transporte, por gas natural también. Es decir, una política energética para seguir potenciando el cambio climático, que lo tenemos ahí. Y eso es lo que se puede conseguir. Por lo tanto, en resumo, al margen del vínculo y de las conclusiones, el problema de la no depuración de agua y el problema del cambio climático tienen la gravedad suficiente como para que estemos muy preocupados nuestros ciudadanos. Y creo que somos nosotros parte de la solución. Porque claro, quien está gobernando creo que los ha votado alguien. Y están ahí, un año tras otro, una década tras otro, haciendo políticas insostenibles. Lo que están haciendo con el territorio, la ley del suelo. Lo que están haciendo con la política energética. Lo que están haciendo con el agua. ¿Qué más tienen que hacer para que demuestren a la ciudadanía que son unos incompetentes? O están gobernando para intereses particulares que cada vez son más ricos, mientras que la mayoría de nosotros cada vez con más dificultades para vivir, aumentando la desigualdad. Perdonen la vehemencia, pero que estoy harto de esta historia. En muchos municipios se está cobrando en el recibo de la luz una tasa por depuración de agua que no se está realizando. Eso habría que ir a la Fiscalía y denunciarlo, que estemos pagando una depuración que no se realiza. Hay que denunciar eso. Pero están estafando con el recibo de la luz, con el recibo del agua, contaminando el territorio, contaminando el paisaje, todo. ¿Qué vamos a dejar nosotros aquí para los hijos y para quienes tienen que heredar un territorio en otras condiciones? Nada. Donde se produce esta situación con datos del censo de vertidos del año 2007 elaborado por la viceconsejería, bueno, por una empresa que contrató la viceconsejería. La zona más importante sería la Botabra, que se vierte al acuífero 20.000 habitantes equivalentes, lo que vierten los 20.000 habitantes equivalentes, habitantes reales serían 10.000. Y el otro punto importante es Icó de los Vinos, con 14.844 habitantes equivalentes, sin lo que vierten, no vierten una red de alcantarillado ni un colector, sino vierten al subsuelo, al acuífero, ¿no? Serían 7.422 habitantes reales. No hay ningún tipo de proceso de depuración que sea estrella. No hay nada, depende muy bien de la zona a la que quieras tratar, de la calidad de ese vertido, y en base a eso ya te vas adaptando. Porque muchas, por ejemplo, si nos vamos a archipiélagos, a ciudades, a islas pequeñas o lo que sea, también el turismo que nosotros tenemos no es un turismo estacional, es prácticamente un turismo permanente. Entonces tú tienes que trabajar con una población de habitantes equivalentes siempre en todo el año. Entonces yo creo que buscar la varita mágica para decir esto es lo mejor para aquí o esto es lo mejor para allá, no. Yo creo que sí deberíamos hacer un estudio exhaustivo por zonas, por municipios. La comarcalización sí o no, no voy a entrar en ese debate, ya son cuestiones, pero yo creo que es un estudio que hay que ir más allá. Caracterizamos el vertido, hacer más infraestructuras hidráulicas o no, es mejor hacer menos. Es decir, esto es un trabajo muy duro, de mucha recopilación de información, y en base a eso tomar una decisión. Es muy difícil decir este es el sistema ideal porque esto es un archipiélago. Dos cosas. Yo sí creo que, vamos a ver, hay métodos alternativos. Lo que pasa que evidentemente cada depuración es un problema concreto. No hay depuración genérica. Pero eso mismo lo debería tener claro la administración.
Uno de los problemas que tienen las grandes depuradoras, por ejemplo, plantar 4 grandes o 5 grandes depuradoras en la isla de Tenerife, que significa, según los cálculos que hace ATAN, 1.000 millones de euros, implicaría no el gasto, en realidad el máximo no está en la infraestructura de esas grandes 4 depuradoras, sino que hay que conectar toda la red de saneamiento. Es decir, el proceso de bombeo, de conectar todas las redes, los 170 y pico emisarios que ahora están por ahí, pues todo eso hay que conectarlo, hacer bombeo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso muy serio. Hace muchos años, muchísimos años, hay un señor que se llama Wim Hof, que lo estudia cualquier persona que habla de lo que es el tratamiento de la depuración en el Orinoco, en la Amazonía. Pues inventó una depuradora que en realidad es como una especie de pozo séptico, de pozo negro, lo utilizamos nosotros, con 3 calidades en las que se producen básicamente los 3 procesos, o al menos 2 de los 3 procesos que debería tener la depuración. Es decir, es un pozo donde entra el agua, no se tarda 6 horas más o menos, que es el valor medio, sino se tarda un poquito más, pero que viene muy bien para una pequeña comunidad. Pero después están los baseline, es decir, humedales artificiales. Están funcionando en muchísimos lugares del mundo. Lugares del mundo que a lo mejor los miramos nosotros de arriba, porque son sitios pobres. Pero en el Chad, por ejemplo, las aguas que van al Chad o las aguas que van al Níger o que van a todos estos sitios, pasan previamente por humedales, es decir, en lugares donde el oxígeno, en vez de inyectarlo, o en vez, porque las bacterias en realidad pues necesitan comen la materia orgánica de los residuos, pero necesitan respirar. Hay que hacer normalmente una depuración aeróbica. El problema es que para el oxígeno, nosotros en las depuradoras convencionales o se lo inyectamos por debajo si son depuradoras de altura, o se lo agitamos por arriba. Pero hay otra forma, que es utilizar cianobacterias o utilizar plantas, porque las plantas pueden coger oxígeno, pueden crear oxígeno por el día. Y entonces resulta que puedo tener, si consigo tener bacterias que comen caca, ¿no? La bacteria heterotrofa, que se comen todo lo que sea, más las bacterias o las cianobacterias o las plantas que generan oxígeno, y si consigo tener 2 especies, pues eso está funcionando. Esos son los humedales. ¿Qué pasa? Que los caudales son pequeños, evidentemente. Santa Cruz de Tenerife, Adeje, Puerto La Cruz, sería muy complicado así, pero es que de los 170 emisarios, ¿cuántos podríamos, que a lo mejor están echando caudales de agua menores de 10 litros por segundo, podrían a lo mejor funcionar bien? Hay un problema que dice, bueno, por la noche no funcionan, porque no hay sol y entonces no se produce oxígeno, pero dentro de las depuradoras hay un problema que se tiene que hacer justamente en la ausencia de oxígeno, que es justamente el tratamiento del fósforo. Entonces, con un poquito, yo creo que aquí hay ingenieros aquí que lo están haciendo, Bolívar lo conoce todo el mundo. Hay un proyecto con las islas, Azores, un proyecto macaronense, así mucho tipo, un amigo mío se llama Rafael Paredes, estaba trabajando, en las que trabajaban con un tipo de depuración de ese tipo para pequeñas comunidades, para comunidades de 200 vecinos o cosas así. Pero yo creo que a lo mejor no hace falta tanto dinero. Es decir, yo sí estoy de acuerdo perfectamente con lo que dice Palacios, que creo que es un problema de debate, pero yo soy más optimista. Yo sí creo que con una depuración se puede mejorar, y a lo mejor al menos no hacer el disparate de este año, que una emergencia de bacterias, porque eso es una emergencia, eso sí, unas leyes cinemáticas, es muy rápido, no haya durado 3 meses. Porque estamos hablando de algo que empezó en junio. 3 meses. Esto no es una emergencia. Las emergencias se caracterizan el crecimiento por ser, como todos los movimientos, una cosa que se llama, hace 1977 le dieron el premio Nobel a India Progini, solo por plantear ese tipo de crecimiento que ahora lo estamos viendo con el cambio climático. Brutales, emergencias. Y en cambio nosotros aquí no nos damos cuenta que esto es como cuando tiene un virus, es una emergencia, rápido. Si no echamos a lo mejor fósforo, a lo mejor resulta que a lo mejor hubiéramos tenido episodios, no digo que no, pero creo que no hubieran durado 3 meses, y lo que puede durar todavía, porque hasta octubre todavía el agua está calentita. Ahora se está en el debate de elaborar un segundo plan hidrológico.
ya finalizó, digamos, el periodo de alegaciones, está vigente. Recurrió el plan hidrológico del MAGE y todavía estamos pendientes de sentencia. Pero ahora estamos en el debate del segundo plan. Hubo un periodo que se cerró hace aproximadamente unos 5 meses, pero todavía se está en los inicios del debate del contenido del plan hidrológico. Si bien el Consejo Insular de Aguas Negritas advierte que no quiere hacer grandes modificaciones, sobre todo lo que se refiere al tema de la depuración, pero bueno, también están los movimientos ciudadanos, los partidos políticos, para que se entregue el debate de cosas que consideramos importantes, ¿no? Aprovecho para señalar, porque he visto las declaraciones del consejero insular de aguas, como que en el 2020 se iba a culminar todo el proceso de construcción de las depuradoras necesarias en todo el sistema de depuración necesario. El propio plan hidrológico prorroga, más allá del 2021, porque así está la ficha financiera, grandes estaciones depuradoras de aguas residuales, como la de Granadilla, como la de Guía, en fin, otras muchas más, las ampliaciones de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Y además hay otro aspecto que deberíamos debatir, y es que en el tema de la depuración de aguas residuales entra la empresa privada. Se ha creado una empresa, Gesta, que es una empresa mixta de capital público-privado que ha estado congelada durante muchísimo tiempo, pero ahora quieren relanzarla porque ellos dicen que hay problemas financieros, problemas para financiar la construcción de las estaciones depuradoras. Entonces se crea Gesta de tal manera que, según dicen ellos, es un tanto oscuro y es un asunto muy importante a tratar. Dice que Gesta se va a nutrir de los flujos económicos que se van a obtener de la desalación de las estaciones de aguas desaladas en dos en concreto. Y a partir de ahí, con la colaboración privada, se va a disponer de 46 millones de euros para intervenir en el mercado de la construcción de las estaciones de aguas residuales. Me parece también que es un tema muy importante de debatir, muy importante a posicionarnos, porque el hecho de que estas empresas privadas, lógicamente, obtienen los beneficios y se puede acentuar en esta filosofía que yo decía, que cómo funciona la carga de esta zona, y me parece que para ellos es un modelo donde lo fundamental es el tema economicista, o muy buscando el beneficio, muy buscando solamente la reutilización de las aguas y solo reutilizar aquellas aguas que se puedan comprar para vender a los ayuntamientos, pero eliminando o erradicando la posibilidad de invertir en el tema de los tratamientos secundarios, los tratamientos primarios, de vertidos de graduales ecológicos, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es otro aspecto. En primer lugar, ese futuro plan hidrológico, ahora que estamos en el ambiente de debatir entre todos cuál sería el modelo óptimo, es una muy buena oportunidad para trabajar, intervenir y posicionarnos sobre las empresas privadas que quieren intervenir en el mercado de la desalación de agua y también de la depuración, y en fin, debatir también sobre el modelo de comarcalización que ha quedado un poco ahí en un segundo plano, pero que también es fundamental, ¿no? Y sobre todo, si todo aquello que se quiere comarcalizar debe ser el lugar de esas explotaciones, el Consejo Insular de Aguas Negritas, o ir hacia una mancomunidad de servicios de varios municipios, que puede ser también un asunto rentable y puede generar ingresos para el propio municipio. Creo que estamos en un buen momento para empezar a conocer y a reflexionar y a posicionarnos sobre esto. El problema de los pozos negros, evidentemente, nuestro acuífero, las Islas Canarias, sobre todo las islas más volcánicas, o recientemente más volcánicas, estamos llenos de diques. Los diques son enormemente porosos, son como tuberías que hay por ahí, y justamente siempre tradicionalmente buscábamos el dique, lo que llamaba la gente el volcán, y tirábamos el agua ahí porque así se vaciaba nuestro pozo negro. Y eso es un disparate total. Por lo tanto, una cosa tan simple como exigir ya que hay lugares donde no queda más remedio que tener pozo negro porque no llega la cometida de aguas residuales, por lo menos que los pozos negros sean estancos, que sean completamente impermeables y que vaya la cuba después del ayuntamiento a bajarlos, no que se descarguen. Hay un problema que es importante que tiene que ver con la depuración, que son los lodos. Estamos echando los lodos, los estamos quemando o los estamos enterrando en el pirs de Arico, y resulta que todo el pirs de Arico no es un cofre, no tiene un fondo de hormigón, y resulta que no se están recogiendo ni el 10% de los lixiviados. Entonces resulta que un problema que también está. El problema es integral del agua.
Y por eso me refiero ahora un momento solo para no liarme como tal, a la agricultura y a la conservación de otra parte del terreno rústico, que es el terreno, los bosques nuestros. Hace tiempo ya, desde la laguna, estamos exigiendo de que no se extraiga agua del acuífero de Anaga. Cuando yo era chico, en Santa Cruz estaba prohibido coger el agua de Anaga. Se cerraron los pozos que venían del barranco de Catalanes y que bajaban al final y llegaban a Catalanes, y también por supuesto lo de Taodio y el barranco de Luis. Se prohibieron los pozos, el Ayuntamiento de Santa Cruz no quitaba pozos, y ahora hay 2 pozos que están extrayendo el agua de Anaga, que es el pozo de las canteras y el pozo de Pedro Álvarez. ¿Por qué? Porque hay un problema, el problema del agua es integral, porque a la laguna le sale más barato comprar agua que venga del cielo y que baje por gravedad y no bombear, y por eso compramos agua que viene de la galería de Vergara, del agua, ya que tiene unos niveles que cuando sale de la mina tiene a veces 11 partes por millón de flúor y se trata, pero no está llegando con 4 partes por millón de flúor, cuando la norma máxima es 1 parte por millón de flúor, y que genera unas enormes enfermedades, y que en los colegios de la laguna lo único que le han dicho a los niños: te doy agua neta. Resulta que el problema del agua es complicado total, y lo más grave es que en Canarias, con nuestro sol y con nuestro viento, podríamos tener agua en grandes cantidades para la agricultura. Si nosotros recicláramos el agua de los 182 litros que consumimos por habitante día en Tenerife, antes cuando estaba hablando Pedro, estaba diciendo los habitantes potenciales, si multiplicamos los 10.000 habitantes reales que tiene el agua, 282 nos dan 18.000 metros cúbicos que diariamente tiramos al subsuelo, solo en la Orotava, y si multiplicamos 7.000 por 182 nos salen los litros, los metros cúbicos que tiramos. Es decir, estamos emitiendo enormes cantidades de agua al subsuelo. Si nosotros cogiéramos todas esas aguas y las que pudiéramos las recicláramos, por ejemplo, si recicláramos el 100%, por ejemplo, para ver el extremo, resulta que el consumo de agua de Santa Cruz sería de 90 litros por habitante día. Nos acercaríamos a los 60 que dicen las Naciones Unidas, que es lo sostenible en nuestro planeta. Aquella idea que le damos a los niños en la escuela, y hablamos del aspecto global y el aspecto local, aquello que se dice local, nosotros no lo cumplimos en nuestra casa. Hablamos mucho de sostenibilidad, pero aquí resulta que no cumplimos ni aprovechando las aguas, ni limpiando las aguas. La agricultura en Canarias se puede mantener con grandes éxitos y podría ser una alternativa real, pero no trayendo agua de pozos. Los pozos hay que dejarlos sin tocar, son la reserva para momentos de estrés. Este año hemos tenido el problema de que no ha actuado el alicio como correspondía. El bosque de la lauriciba, que habitualmente donde más agua coges en el mes de julio y el mes de agosto, este año no ha cogido prácticamente nada de agua. Tenemos una catedrática, Vicky, que nos ha demostrado que la fuente más importante de agua que tenía Anaga era las nubes. Y este año que no hay nubes, ese suelo tan pobre, ¿de qué se mantiene? De la reserva en el subsuelo, pero estamos extrayendo agua con pozos. Es que el problema es integral. Y el problema se resuelve si empezamos por lo pronto no solo a depurar, sino sobre todo a reciclar. Ahora bien, ¿cómo? Y esta es la pregunta que yo voy a hacer. ¿Cómo alteraría el comercio del agua privado en Canarias si se reciclase el agua, y además el agua reciclada debería ser pública? Es que esa es la pregunta. ¿Por qué en el Valle de la Orotava no se recicla absolutamente nada? Cuando la depuradora de la Orotava, la depuradora del Puerto de la Cruz, funcionaba bastante bien en su momento, antes de que la cogiera Acciona. Ahora funciona bastante mal, pero cuando trabajaba con Acuaria funcionaba bien. ¿Por qué no se recicla agua? Ni siquiera tiene un tanque para aprovechar el agua, se tira directamente al emisario. Es una pregunta. ¿Hay alguien que sale beneficiado para mantener el metro cúbico de agua a 60 céntimos de galería? Las aguas, cuando se reciclan y se afinan, que aquí no se hace. El único sitio en el EDAR de Santa Cruz se afinaba el agua con un sistema muy antiguo
electroforesis, electrodiálisis, no se utilizaba la ósmosis inversa, pues aquí se podría afinar el agua y el agua que saliera de la depuradora reciclada, además de ser barata, sería un agua excelente. La tecnología responde a esto. Yo no creo que sea un problema grave, yo creo que Canarias podría tener agua y en cantidad y podríamos tener bastante agua y no solo seguir manteniendo aquello de que ante el déficit los precios suben, es lo que creo yo. Hemos llegado hasta aquí, son casi las 10 de la noche y el compromiso acabar a las 10. Esperamos haber cumplido por lo menos algunos de los objetivos que se habían marcado con esta mesa, por lo menos que salgan de aquí con alguna idea un poco más clara y con algo más de información si es que no la tenían previamente, ¿no? Lo que quería agradecerles la presencia a todas y todos. Quería agradecer nuevamente la participación de las personas que han compuesto la mesa, que yo creo que nos han facilitado un montón de información muy valiosa. Y no queríamos despedir este acto sin recordarles, por si no lo sabían, y si no, informarles de que la Asamblea en Defensa de Nuestra Tierra está convocando una manifestación que sale de la Plaza de Weiler el sábado 9 a las 11 de la mañana y que es importante que a esa manifestación vaya mucha gente y que corramos la voz, que difundamos esa convocatoria y que todas las personas que podamos, y si no podemos, que hagamos el esfuerzo, estemos en esa manifestación el sábado por la mañana. Muchas gracias de nuevo y buenas noches. Se ha dicho tantas cosas tan hermosas esta tarde y que tanto a mí concretamente, yo espero que a ustedes nos alienta a seguir trabajando, compañeros, que les digo a don Julio Muñiz que mil gracias, que ha sido de los primeros que levantó el grito y dijo lo que estaba pasando. Y no puedo menos que hacer una protesta, que ya la he hecho por donde he podido, pública y notoria, contra la clase política de este gobierno de Canarias que nos sigue sometiendo si no nos preparamos. Esto hace años que está existiendo en el archipiélago canario y donde los científicos iban diciendo lo que iba pasando, pero teníamos una clase política que lo que le interesaba era el monocultivo turístico, y a nosotros nos han tenido siempre como la caja fuerte, el cajero automático y la visa para sacarnos dinero y apoyar a la clase que lleva a toda la política empresarial solamente del turismo y es donde estamos metidos. Esto no es casualidad que haya pasado. Esto ha roto porque nos hemos preocupado los ciudadanos ya de una vez.